tardes, tiempo de noticias a esta hora y como bien saben en estos 5 programas especiales con entrevistas a candidatas, candidatos con vistas a ese Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, elecciones ya saben del próximo domingo, día 28. Hoy hablamos con Isabel García Ramos, candidata número 1 por Somos Villafranca Ciudadanos, ya en nuestro estudio. Ya saben que variamos un poco el formato del informativo, luego ya hacemos la parada, les ponemos el antecedente de la información con marcado carácter local, los sonidos del día, del fin de semana y el desarrollo del informativo. Isabel García Ramos, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Guti. Gracias por aceptar esta invitación de estos medios municipales de comunicación en estas entrevistas, como ya decimos, a los candidatas y las candidatas y los candidatos. Bueno, a la vuelta de la esquina ya, ¿no? En la recta ya, final, ¿no? Digamos que haciéndole el último sprint final ya en estos días y con ganas ya de verdad de que llegue el domingo. Vamos a empezar por lo que más ampolla posiblemente os esté levantando, Isabel, ese cambio de ubicación de la biblioteca a tenor de la opinión pública. ¿Un error? Pues yo creo que no, simplemente creo que es una obra nueva, que como obra nueva, lógicamente, una vez que se estrena, tenemos que ver un poco dónde pueden aparecer las distintas deficiencias que haya. Las que se nos han comunicado ya se están solucionando. Hay 2 cuestiones principales, yo creo, que una es la demanda de que haya entrada también por lo que es la Plaza Santa María, y ya se han dado las instrucciones oportunas para, de alguna manera, separar lo que es la oficina de turismo y que se pueda habilitar también esa entrada junto con la calle Lepanto, que en ningún caso se va a cerrar, se mantendrían las dos. Y el otro problema que se ha dado es un posible tema de ruidos, y lo que se ha hecho también, se van a poner unos cierres de cristal para tener una doble puerta que habilite que esas zonas de estudio estén un poco más insonorizadas. Por el resto creo que es un acierto en el sentido de que hay los mismos puestos, digamos, de estudio que había antes, con la mejora de que hay distintos espacios y por tanto va a posibilitar que dependiendo del grupo de personas que vaya, puede estar en una zona u otra sin molestarse. Hay también la instalación separada de lo que es la biblioteca. El tema de préstamos de libros también se va a mejorar, porque es verdad que cuando ya hemos estado allí hablando con los técnicos, nos reconocen que se han podido equivocar en la ubicación de lo que es la lectura más demandada, y se va a poner una sala diferente a la que está, precisamente para evitar esa molestia a la persona que vaya a estudiar. Por lo demás, creo que es una mejora importante y que cuando se acaben esas pequeñas correcciones de la obra, que son normales en cualquier obra nueva, la gente al final va a saber que tiene un espacio mucho más amplio y mejor dotado que tenía antes. Lo que pasa es que igual esas correcciones no son a la vista de la opinión pública en el momento oportuno, ¿no? Ha sido de forma inmediata, es decir, es una obra que se ha hecho por técnicos que conocían para qué iba a ser, dónde se iba a ubicar. Y lógicamente esos técnicos, tanto los técnicos que han hecho el proyecto como los técnicos municipales, dieron el visto bueno a todas las instalaciones. Pero como pasa, como decimos en cualquier obra, cuando ya se estrena podemos ver dónde puede haber unas pequeñas deficiencias que se van a mejorar de forma inmediata. Nos pasa a nosotros en nuestras casas cuando hacemos una obra y vemos que falla alguna cosa y se instala. El sistema de por ejemplo, de aire acondicionado, de calefacción, de insonorización, es mucho mejor que la biblioteca anterior. Lo que pasa es que, te digo, hay que poner esas pequeñas, sobre todo puertas de cristal para que aíslen un poco el sonido de un sitio a otro. Y luego yo entiendo que es una apuesta importante de este equipo de gobierno y que al final la ciudadanía verá que es un sitio excelente y una ubicación excelente para lo que es. Y el espacio destinado a uso de biblioteca en todos sus sentidos es similar al que hemos tenido hasta hace relativamente poco tiempo. Yo creo que mejor, como te he comentado antes, creo que mejor porque hay zonas habilitadas para, un ejemplo, el club de lectura, que es algo que está funcionando muy bien en Villafranca, se tenían que compartir con el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. ¿Qué ocurría? Que había veces que había actos programados o que distintos colectivos o asociaciones no lo pedían y tenían que salirse de ahí. Ahora van a tener una zona específica también para el club de lectura, algo que antes era imposible mantener. Va a haber una zona incluso para los chicos que van a hacer un trabajo, que van a hablar, que pueden molestar un poco a los demás, que tampoco teníamos antes. Es decir, que al final vamos a ganar en espacio y vamos a ganar en tranquilidad para la gente que va a estudiar o el que simplemente va a un préstamo de un libro
o a otro uso. Una legislatura compleja, una pandemia, una oposición entre comillas radical en algunos momentos, y lo sigo entrecomillando, una guerra que ha salpicado a la economía local como a todo el resto de Europa y del mundo, una crisis de gobierno con dimisión del alcalde. Efectivamente, no ha sido fácil desde el primer día. Tuvimos que afrontar un gobierno, personas que no veníamos de la política, que además cuando llegamos allí no teníamos ni un solo documento en el que basarnos, ni una sola agenda para ver qué era lo que había que hacer. Entonces nos tuvimos que poner pues las pilas muy rápido, y luego pues las circunstancias que han ocurrido no solamente lógicamente a nosotros, sino a nivel mundial, de esa pandemia, que hizo que tuviéramos que cambiar todos los planes que teníamos en ese momento, tanto planes de inversión como los presupuestos municipales incluso, y hubo que adaptarse a esas nuevas situaciones. Luego tuvimos, como bien has dicho, la guerra de Ucrania, que también significó y ha significado para el gobierno municipal, estatal, pero también para los ciudadanos, sobre todo para los ciudadanos, la subida del combustible, que supuso pues una quiebra importante en muchas economías familiares y empresariales. Y lógicamente pues nos pasó un poco de la situación de José Manuel, en este caso de José Manuel, ¿no? La dimisión de José Manuel. Pero yo creo que lo hemos superado con nota. Creo que realmente hicimos un esfuerzo tremendo todos, y al final pues hemos conseguido finalizar la legislatura consiguiendo muchos de los proyectos que nos habíamos enmarcado en ese primer momento. Si nos acercamos a Villafranca de los Rumores, ¿fue el detonante para el cambio de alcalde? Quiero decir, ¿había mal ambiente, en este caso, dentro del grupo Ciudadanos, hasta llegar al punto de que este fue el detonante como para pedir su cabeza? No es cierto en ningún momento, ni en ningún momento se pidió su cabeza. Es verdad que, lógicamente, cuando nosotros nos enteramos de las conversaciones que se estaban manteniendo y con el PP, que en este caso José Manuel, pues no nos agradó porque nosotros habíamos estado, lógicamente, amparándolo y apoyándolo en cada decisión, muchas veces complicada, que se habían adoptado. Yo, además, como portavoz, estaba día a día tras él, y no nos fue muy grato enterarnos por detrás de lo que estaba ocurriendo. Le pedimos lealtad, que era lo que nosotros le habíamos dado a él, y en ese momento pues se abrieron varias posibilidades, y finalmente pues él optó por presentar su dimisión. Pero mal ambiente anterior a esa situación, en ningún caso. O sea, podemos decir que el grupo Ciudadanos ha sido una piña en estos 4 años. Totalmente. Vamos a ver, yo no voy a negar que, como en cualquier casa o en cualquier otro partido, hay veces que se piensa de forma diferente o se ven las cosas de forma diferente, pero eso en ningún momento ha llegado a que haya pues simplemente conversaciones en ese sentido, cómo se harían las cosas uno u otro. Pero no ha habido nunca ruptura del Grupo Ciudadanos en ningún momento. ¿Esa misma piña ha existido con un Partido Popular o ha sido totalmente distinto? Con Partido Popular al principio fue más difícil el encaje, pero no porque hubiera una sintonía diferente, sino porque nosotros éramos nuevos, ellos algunos tenían más experiencia, tenían unas ideas diferentes, y luego lo que es la división, la distribución de las competencias de un partido y otro, pues hace que se trabaje un poco por separado, ¿no? Pero luego ahí está el trabajo que se ha hecho, tanto en plenos como en juntas de gobierno. Las decisiones que se han ido tomando, y han sido absolutamente conjuntas en todo momento. Fueron 140 puntos los que se firmaban, aproximadamente, más o menos, ¿no?, en aquel pacto de gobierno. ¿Qué no se ha hecho que le hubiese gustado a Isabel García Ramos en este último tramo como alcaldesa, o en el tramo anterior como concejala, haber llevado a cabo, Isabel? Pues yo creo que siempre quedan cosas por hacer, incluso de las que se han hecho por mejorar. Pero yo en concreto pues había lo que era la oficina única, lo que entendíamos nosotros como oficina única de atención al ciudadano, es algo que iba en nuestro proyecto electoral, que ahora también va en el programa electoral, y que ahora creemos que es mucho más factible que lo podamos hacer, porque hubo muchos de los proyectos que llevábamos, que esa pandemia, ese cambio incluso de la dotación presupuestaria para unas cosas u otras, tuvimos que aparcar. Y algo que era muy interesante. Lógicamente, el empujón que le queda ya a lo que es el polígono industrial, que es algo importantísimo para Villafranca y para cualquier equipo de gobierno que quiera potenciar la empresa, el asentamiento empresarial y sobre todo poblacional que va a suponer eso. Y luego lo que es mejora, lógicamente, de parques, calles, que es algo que tuvimos que dejar también un poco. Se ha hecho mucho, pero hay mucho más por hacer.
y es la tónica que vamos a seguir trabajando, que queremos seguir trabajando. Un polígono que en 4 años no se ha conseguido la ampliación, ¿no? A ver, eso tampoco es tan verdad como se pinta. Nosotros creo que es en octubre del 2021 cuando se publica definitivamente el acuerdo de la Quotes, dando el visto bueno para la ampliación de ese polígono. Este polígono tenía un problema añadido, que era no solamente la necesidad de ese suelo, que sí estaba, sino que se nos permitiera esa ampliación por el tema de la depuradora. Es decir, la depuradora actual no tiene acometida suficiente para ampliarse el polígono en esas miles de metros más que había. Como ya había un proyecto nuevo de depuradora, que ya está en marcha y estaba dotado, hubo que solicitar esos permisos, y la cuota, como te digo, no se publica el acuerdo definitivo hasta octubre del 2021. Desde ese acuerdo hasta ahora se ha seguido trabajando día tras día. En este caso, las familias que no estaban conformes y que hicieron alegaciones al precio que se había establecido, que era un precio unitario por hectárea, por plantación, hicieron unas alegaciones que en algunos casos se estimaron, y esa estimación de las alegaciones supuso dotar económicamente de una mayor cuantía a esa reserva de dinero que había para pagar a los propietarios. Se ha hecho lógicamente ya con el presupuesto del 2022, se ha apartado esa partida excepcional, o no sé si eran 30 o 40.000 euros más, y ya están depositados. Ahora lo que ya está en marcha es a esas 2 familias que no habían aceptado ese precio, volver a ofertarle, y en caso de que no quieran recibir ese dinero, pues iremos a lo que dice la Junta de Expropiación, que es depositar el dinero y tomar posesión inmediata de los terrenos, ponerlos a disposición de la Junta de Extremadura para que empiece de inmediato esa ampliación. Sería, por lo tanto, el último trámite. El último trámite. ¿Y el más radical? El más radical, vamos a ver, nosotros nunca... recuerdo un pleno que nos decía, es que ustedes lo que no quieren es expropiar. Claro que no queremos expropiar, queríamos llegar a un acuerdo, pero yo también lo dije en ese pleno, si el acuerdo es inviable, es imposible finalmente llegar a ese acuerdo, porque esos propietarios consideran que su terreno vale más, y nosotros tenemos que someternos a lo que dicen nuestros técnicos, al valor que han establecido nuestros técnicos, pues no nos quedará más remedio que esa expropiación, y lógicamente a mí no me va a temblar la mano a la hora de hacerla, porque considero que hay que velar por el bien general, y el bien general es la ampliación de ese polígono. Esa ha sido una de las aristas entre oposición y gobierno, y otra de las aristas ha sido Trovidio, ¿no? Sí, pero creo que también es un error. Si tenemos en cuenta lo que costó Trovidio, lo que le costó a los antiguos propietarios, creo que está en torno a los 3 millones de euros, la inversión que se hizo en Trovidio por estos propietarios que finalmente y desgraciadamente no les salió el proyecto empresarial que querían. Cuando a nosotros se nos ofrece como ayuntamiento adquirir esos terrenos y esas instalaciones por unos 700.000 euros, consideramos que esas subvenciones, porque muchos de esos 3 millones de euros habían sido mediante dotación de subvenciones de la Junta de Extremadura y del Gobierno Nacional, consideramos que era perderlas. Y de alguna manera volvía al pueblo el dinero que se había dado para esas subvenciones, para esa instalación de ese momento. Por tanto, se adquirieron considerando que era un beneficio para el patrimonio municipal el adquirir Trovidio. Ya Trovidio está funcionando cada vez, espero, con mayor normalidad. Todos los servicios de infraestructuras, obras, electricidad, electricidad, obras e infraestructuras ya están allí, están trabajando ya allí. Aparte de la parte que va para comercio y la parte puramente empresarial. Nosotros queríamos dotar esas instalaciones también de un punto empresarial para que las empresas del polígono tuvieran una referencia allí y la posibilidad de establecer un punto también para Cámara de Comercio o vivero empresarial, que también ya está dotado con el mobiliario y está ya en marcha esas instalaciones. Y saber quien esté escuchando estos primeros minutos de conversación podría pensar, bueno, esto ha sido un camino de rosas, ¿no? Qué gran legislatura, qué buen balance, ¿no? Buen balance para mí personalmente, creo que sí. Yo he pasado momentos, yo y mis compañeros, momentos muy complicados, pero nunca nos hemos rendido. Y es verdad que hay cosas que a lo mejor no hemos hecho como deberíamos, debemos reconocer nuestros errores y aprender de ellos, pero es que nunca hemos cejado en el empeño de seguir trabajando para Villafranca.
y es lo que seguimos haciendo, lo que queremos seguir haciendo. Fácil no ha sido, claro que no ha sido, pero eso se suple con más trabajo y más esfuerzo, que es lo que hemos hecho. Estáis realizando una campaña similar a la de la campaña de hace 4 años, ¿no? Acercar el mensaje al ciudadano más que el ciudadano al mensaje, ¿no? Así es. Nosotros ya apostamos por esa forma de acercarnos al pueblo en el 2019 y ahora lo estamos haciendo exactamente igual. Muchos incluso nos decían, oye, ahora que soy gobierno, podéis hacer otro tipo de campaña más llamativa o más, no sé, más como se hacen los partidos más, digamos, más asentados. Nosotros hemos querido hacer lo mismo, salir a las plazas, salir a la calle, acercarnos al ciudadano y hablar con ellos. Lo hemos hecho cuando nos hemos reunido con todos los colectivos y lo seguimos haciendo día tras día. Cuando montamos nuestra pequeña carpa, nos acercamos, le explicamos quiénes somos y lo que queremos hacer. Una lista que ha sido sencillo configurar, Isabel. A ver, yo no he tenido muchos problemas en confeccionar la lista y eso lo he dicho desde el primer momento. Quizá el ser equipo de gobierno te puede abrir ciertas puertas, aunque la política y acercarse a la política por la gente que no ha estado siempre es un hándicap, ¿no? Hay mucha gente que le da un poco miedo dar ese paso. Y es verdad que hemos tenido gente que hemos hablado con ellos porque consideramos que eran valores y le ha dado ese miedo y lo hemos respetado sin ningún tipo de problema. Pero realmente no hemos tenido mucho problema en confeccionar la lista. Quizás ha sido más el ver lo que cada uno podíamos aportar a esa lista y la distribución un poco de los números dentro de esa lista para ver ese proyecto final de las personas que podían estar al frente de ese ayuntamiento. 5 candidatos que por primera vez concurren a las elecciones como número 1, 2 mujeres, 3 hombres, 3 partidos de centro-derecha, 2 partidos de izquierda. ¿Va a estar más repartido el voto del centro-derecha que el de la izquierda? Pues, a ver, si hablamos de que hay 3 partidos, nosotros creemos más en el centro, 2 partidos de derecha y 2 de izquierda, nosotros más en el centro, pues lógicamente... ¿El fil de la balanza, entonces? Efectivamente, yo creo además que por la política que hemos llevado, la que llevamos y la que seguiremos llevando es una política liberal y centrista, ¿no? Entonces puede ser que se reparta un poco más el voto porque hay 2 a la izquierda y 2 a la derecha. Es lo que se habla, lo que se comenta en la calle, pero que habrá que esperar al día 28, ¿no? A lo que digan los ciudadanos en la urna. Bien. Si el Partido Socialista hubiese estado gobernando estos 4 años, Isabel, tendríamos hoy, por ejemplo, nuevo instituto, tendríamos obras en la avenida de Ángel Márquez, una nueva travesía en la 630, o al menos en obras. Yo no sé si lo tendríamos, pero seguro que se hubiera hecho mucho más hincapié en la necesidad que tiene Villafranca de esas obras que son esenciales para Villafranca. Nosotros eso hemos pedido en numerosas ocasiones, acuerdos en pleno para instar esa moción a la Junta de Extremadura para que por fin esas 31 viviendas acaben, ese instituto sea una realidad, o sobre todo esas 2 travesías que son importantísimas para nosotros. Y por unas razones u otras, aunque se nos ha apoyado en esas mociones y el Grupo Socialista apoya en varias de ellas, finalmente no se han llevado a cabo. Yo hay un ejemplo que quiero poner y que a mí, como representante, yo creo, de todos los ciudadanos de Villafranca, mientras sigo siendo alcaldesa, me ha dolido, es que, por ejemplo, el presidente de la Junta de Extremadura no haya tenido ni un minuto en estos 40 años, en estos 4 años para acercarse a Villafranca, para dialogar con Villafranca, para reunirse en la alcaldía con nosotros. Pues yo entiendo que si eres presidente de Extremadura, eres presidente de todos los extremeños, seamos del color que sea. Y aquí no debe haber colores. Y puede ser un síntoma más de que si no eres del color, pues a lo mejor tus peticiones son menos importantes, ¿no? Y eso yo creo que sí lo hemos sufrido, no el equipo de gobierno, sino todos los villafranqueses. Queremos dar por sentado que ha habido invitaciones concretas al presidente de la Junta de Extremadura. Por supuesto que las ha habido. Ha habido varias con José Manuel, ha habido varias conmigo, pidiéndole que viniera. Cualquier edificio municipal que se ha inaugurado, que se ha abierto, se ha mandado la invitación. Cualquier acto, Pedro Bote, cualquier acto entendemos que de algún calado más se le ha invitado, siempre ha declinado la invitación. Y lo último ha sido, pues hace escasos días, cuando he estado aquí con la vicepresidenta,
que de nuevo pues vimos esa ausencia, aunque estaba a escasos 15 metros de nosotros, de venir al ayuntamiento, firmar el libro de honores y por lo menos pues presentarse, ¿no? Simplemente pedíamos eso. Su presencia fue como secretario general del PSOE, ¿no? Yo creo que no, vamos a ver, y si fue así, no entendemos la visita, por ejemplo, al ayuntamiento de Almendralejo. El ayuntamiento de Almendralejo es su alcalde socialista, aunque lógicamente en coalición con Ciudadanos, pero fue a visitarlo. Recién salido de aquí fue a visitarlo. Yo entiendo que además la publicidad que se dio era que venía como presidente de la Junta y la vicepresidenta del Gobierno Nacional y yo pues de alguna manera me quejé por ese descortesía institucional, ¿no? Ya cada uno, yo entiendo que era muy fácil acercarse, firmar el libro de honores e irse al acto que tuviera, pero por lo menos ya digo como cortesía institucional, ¿no? Estamos en un periodo, lógicamente, en campaña donde a veces se dicen cosas que no se piensan, ¿no? Por azuzar un poco al público. Cuando un consejero, por ejemplo, dice en un acto público, hablo de Vergeles, hablo del Partido Socialista, que él ha tenido necesidad de venir a Villafranca de los Barros, pero que no sabía quién mandaba, ¿cómo se le pone el cuerpo a quien hoy por hoy tiene responsabilidad? Pues imagínate, yo creo que fue muy desafortunada esa manifestación. Yo creo que además Vergeles estuvo aquí en un acto en la Casa de la Cultura, no recuerdo si fue en pandemia, o poco recién salida de la pandemia, que nosotros vinimos como ayuntamiento, quisimos estar ahí apoyando a ese grupo de personas que realmente no recuerdo quién lo organizó, pero vinieron ellos para explicar un poco lo que iba a ser, no, mentira, fue con la guerra de Ucrania, ahora recuerdo, con lo que podía ser el acoger a ciudadanos de Ucrania en Extremadura, y nosotros estuvimos ahí, estuvimos en ese acto, tampoco se dignaron, nosotros saludamos, lógicamente, a hablar con nosotros nada más. A nosotros a cada acto que se nos ha invitado hemos ido. El que sí nos ha recibido ha sido el presidente de Diputación de Badajoz, que estuvimos hablando con él y sí nos recibió, pero los demás nadie ha querido saber nada de Villafranca. Yo creo que Villafranca es un pueblo muy importante dentro de la región de Extremadura, dentro de la provincia de Badajoz, y si ese comentario lo que dice es mucho pues de olvidarse de los que no son de su signo político, ¿no? ¿Qué ha ganado con ustedes en el gobierno y con el Partido Popular Villafranca de los Barros? Perdón, no ¿Qué ha ganado Villafranca de los Barros con ustedes y el Partido Popular? Yo creo que ha ganado mucho. Se han abierto puertas, yo siempre lo digo. Nosotros cuando llegamos allí nos encontramos con muchas situaciones y nos hemos seguido encontrando con muchas situaciones de vecinos que nos decían que no se habían atrevido nunca, por ejemplo, a traer la alcaldía o a reunirse con el equipo de gobierno a pedir algo, que no se habían sentido escuchados, que se podrán hacer todas las cosas, o no, mejor o peor, pero querían ser alguien, ser parte de ese ayuntamiento. Nosotros siempre hemos dicho que venimos a servir, somos servidores públicos. Venimos a gestionar, porque para eso estamos ahí, a gestionar lo que es un ayuntamiento, pero para gestionar hay que saber qué se demanda, qué se pide, qué se necesita. Y esa apertura la ha traído al pueblo de Villafranca Ciudadanos y el Partido Popular en ese momento, ¿no? Nosotros nos encontramos con gente que decía que no se atrevía a alzar la voz o a pedir o a presentar un escrito o incluso decirte la cara, pues no me gusta cómo lo estás haciendo. Ahora esa apertura sí la hay y se ha escuchado y ojalá siga siendo de esa forma. A nosotros había gente mayor sobre todo que decía, teníamos un miedo tremendo de si no gobernaba aquí el PSOE, a ver si nos iban a quitar las pensiones. Llegaba hasta ese temor, o que no se nos iba a dar empleo. Villafranca lo que ha hecho es contratar a cualquiera que lo necesitara, con independencia de quién fuera, contratar empresas que nunca habían trabajado con Villafranca, con independencia del color que fueran, y abrirnos a la ciudadanía de Villafranca, que es algo que nos debemos. Pero eso es un mensaje como que el del miedo, ¿no? Saber. Yo creo que había mucho miedo, yo sinceramente creo que había mucho miedo. Había miedo a decir lo que se pensaba, miedo a que si no salían ellos, ¿qué pasaba? Pero si se pronunciaba la gente públicamente a favor de otras ideas, iban a tener represalias, y ese miedo ha existido y era real. Bueno, ha intentado Isabel García Ramos, como alcaldesa, mediar en el conflicto CAPEX, Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, porque al parecer también estaba medio enquistado, ¿no?, por la presencia, por el mando de José Manuel Rama, ¿no? Yo, mira, casi no sé ni cómo responder, y es difícil en mi caso a esa pregunta, porque es que todavía no sé cuál es el problema.
Yo sé que CAPES se había reunido en varias ocasiones, muchas ocasiones, con José Manuel. Yo el primer acto que tiene el CAPE creo que fue en Navidad, cuando iban a organizar la carrera San Silvestre, y yo les convoqué para que vinieran a hablar conmigo, para que coordináramos la forma de hacerlo, porque es verdad que ellos querían hacerlo por una zona que yo consideraba que podía perjudicar al comercio local en días tan señalados. Estamos hablando ya como alcaldesa. Ya como alcaldesa, bueno, en diciembre de este año. Habíamos hablado con la policía pensaba igual que yo, entendíamos que debía hacerse en otras zonas, que tuviera visibilidad la carrera, porque queríamos que la tuviera, pero que no perjudicara a otros sectores. Y los invité a que fueran y habláramos de ese tema. No fueron nunca, dijeron que no necesitaban hablar conmigo. Entonces tuve que hablar con la policía, coordinarlo con la policía, y fueron ellos los que trasladaron el tema. Yo no he tenido ningún problema con el CAPES, jamás. Y de hecho, hoy en día sigo desconociendo cuál es el problema del CAPES, cuando creo que en el 2019 reciben 4.000 y pico de euros de subvenciones del Ayuntamiento de Villafranca, y este año han sido 29.000 euros. O sea, es un club que, por la importancia que tiene, lógicamente la dotación económica que tiene es por encima de otros clubes, pero yo tengo que pensar que el deporte de Villafranca ha crecido muchísimo en estos 4 años. Hay muchísima más gente practicando deporte, hay muchos clubes que antes no recibían y ahora, lógicamente, reciben dotación municipal. Y tengo que mirar por todo y por las necesidades de todos. Pero es que no se entiende, ¿no? Cuando empezó un poco la problemática y la historia, ¿sabes? Como no ha habido, pues eso, un diálogo entre personas con 2 dedos de frente, ¿no? Es que ha ido a más, se puede decir, Juanfra, es que, de verdad, ha habido serias acusaciones en ruedas de prensa. Ha habido serias acusaciones que yo no las entiendo. Yo no sigo sin entender qué problema tiene el CAPES. Sigo sin entenderlo. Tiene una dotación de material, de pistas, de limpieza, de operarios multimunicipales pendientes de esas pistas maravilloso. Tiene la piscina climatizada para las personas que están federadas, que el convenio que he firmado con todos los clubes, no exactamente igual. O sea, tiene una dotación económica mayor que cualquier club, por la importancia, lógicamente, que tiene. Entonces, desconozco cuál es la problemática real. No lo sé. Realmente es que la desconozco. Y en estos tiempos que ha habido reuniones con colectivos y asociaciones, ¿os habéis reunido en este caso con el CAPE? ¿Ha habido esa posibilidad? Pues se llamó a todos los clubes deportivos, a todos, pero el CAPE no quiso asistir. Se ha llamado a todos en esta ronda de conversaciones. Desconocemos también por qué, pero no quiso asistir a esas reuniones, ni a plantearnos qué está pasando. Yo ya digo que los meses estos que llevo como alcaldesa estoy esperando que vayan y digan qué es lo que realmente pasa y qué es lo que quieren. Claro, que para llegar a manifestarse, ¿no? Cuando el FEBI, el mismo día en la piscina, con algún que otra tensión, evidentemente, que pudimos vivir en primera persona, pues no se entiende, ¿no? Como no ha habido una mediación para decir, bueno, vamos a intentar aclarar unas personas, ¿no, Isabel, que en su día se sentaron con vosotros de cara a preparar lo que era la parte deportiva de vuestro programa hace 4 años, ¿no? Yo, bueno, en esa parte lo estuve, lógicamente, con la concepción del programa anterior, pero sé que hubo conversaciones con algunos miembros del CAPES en ese momento. Y realmente, insisto, no sé cuándo se rompe la relación. Cuando pasa lo que estás comentando del FEBI, tampoco lo entendíamos. Es decir, que se montara diciendo que se estaba impidiendo entrar en la piscina. No se impide a nadie entrar en la piscina. Pero tenemos un convenio de uso de instalaciones municipales firmado con todos los clubes deportivos, con todos. Y ellos sabían claramente qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer de la forma que ellos pretendían. Nada más. O sea, cuando se quiere buscar la polémica, se busca de lo que sea. Pero ahí está la documentación. No nos estamos inventando nada nuevo. Ellos sabían perfectamente que lo que ellos pretendían no podían hacerlo de esa forma. Y además yo, cuando a mí me preguntan sobre ese tema en concreto, les digo, si ellos quieren modificar el convenio, vengan ustedes y vamos a hablar. Vamos a ver cuáles son las necesidades y qué es lo que se quiere que se modifique. Lógicamente, si cuando se les cita o cuando se les llama se esconde y nadie viene, ¿con quién va a hablar? Ya que ha desterrado un rumor, el rumor del antiguo alcalde, de José Manuel Rama, y ya que estamos con deporte, pues otro rumor que también ha corrido. Es cierto que Isabel Blanco Pinilla llegó a amenazar, entre comillas, con abandonar el grupo, Isabel. Yo eso no lo he vivido. Eso no lo he vivido en ningún momento.
No sé ni por qué dices... Por lo tanto, no es cierto. No. Yo, por lo menos, a mí no me ha llegado en ningún momento. De hecho, Isabel está trabajando codo con codo conmigo, lógicamente, tanto en sus labores de gobierno que tiene, como en la campaña electoral. O sea, que no sé de dónde viene ese rumor. Bueno, pues ahí queda. Por aclararlo en la Villafranca de los Rumores, no solamente de la música, ¿no? Reuniones con colectivos, reuniones con asociaciones que demandan. Pues, en función, me imagino, que sea, ¿no? Pero... Mira, a mí el sentir general que hemos tenido con todos los colectivos que nos hemos reunido es que nos han dado las gracias. Nos han dado las gracias por la labor que se ha venido haciendo estos 4 años, porque consideran que cada colectivo ha ganado en su terreno con respecto a lo que tenía. Y lógicamente luego pues demandan mejoras. Pues los clubes deportivos, lógicamente, y sabemos que es una realidad, hace falta una mejora en las instalaciones deportivas y una ampliación por esa demanda que hay, ha sido enorme en estos 4 años de gente que demanda deporte. Pues con asociaciones de vecinos, por ejemplo, que haya reuniones más entre todos con la coordinación del ayuntamiento, pero en todas las asociaciones, pues para coordinar su fiesta, pero también para ver sus temas de tráfico, las demandas que hayan dentro de cada una de esas asociaciones, para que ellos también se puedan ver más. O incluso las AMPAs piden lo mismo, ¿no? Se ha crecido mucho con las AMPAs porque tienen incluso ayudas directas para sus actividades que antes no existían, y también nos demandan que sirvamos, digamos, como en esa de unión, y que hagamos esas reuniones también entre todos los colectivos de todos los colegios para saber cuáles son las necesidades. Pero en general lo que nos han dado son las gracias, y eso es muy satisfactorio porque se intuye, se ve, o ellos han percibido que hemos trabajado por ellos y para ellos, que vamos a seguir haciéndolo, y las cosas que nos han demandado que se pueden subsanar o mejorar, lógicamente vamos a hacerlas. Hemos llegado a vivir un momento punta con el tema de la droga en Villafranca de los Barros. ¿En qué fase se encuentra, Isabel? Porque bueno, ha habido mucha preocupación, ¿no? Por parte de Amadrovi, se han convocado reuniones, inclusive a título de encuentros con vosotros. ¿En qué fase se encuentra hoy por hoy el tema de la droga y la juventud en Villafranca de los Barros? A ver, es un tema que, como tú dices, nos preocupa y mucho. Yo de ese tema he hablado mucho con Guardia Civil y Policía Local. Hemos intentado, y creo que se está haciendo por parte de la Guardia Civil, reforzando mucho el servicio de control y vigilancia de los puntos de droga que hay. Hemos mantenido muchísimas conversaciones con Amadrovi antes y ahora durante la campaña también, para ver qué podemos hacer. Están trabajando ahora mismo con muchísimos jóvenes, y eso es una buena noticia, en el sentido de que se acercan allí y demandan esa ayuda, con familias también, pero es un trabajo incansable y que tenemos que seguir haciendo cada día. La gente que se está acercando a la droga ahora, hay que intentar poner remedio como sea, buscarle alternativas de ocio, de culturales, deportivas, para que ese joven que está en esa edad complicada y que puede tener un acceso fácil a esa sustancia, deje de tenerlo. Para eso, como te digo, contamos con el apoyo incondicional de Guardia Civil, Policía Local, con Amadrovi y con muchos padres que están involucrados muy directamente en ese tema, que nos demandan y además nos ponen en alerta sobre cómo tenemos que actuar en este tema tan problemático. Nosotros queremos el Consejo Local había un Consejo Local de Drogas hace unos años, nos comentaban, queremos ponerlo otra vez en marcha para que haya una coordinación entre Amadrovi, padres, afectados también, policía, Guardia Civil, y se haga un trabajo más continuo. Una de las cosas que nosotros queremos hacer también era la de poner en marcha el tema de los perros en la policía. Pues estamos viendo también la manera de dotar de esos medios también, que podrían ser muy valiosos a la policía local, para de alguna manera pues evitar ese consumo, asustar un poco, sobre todo a los jóvenes, con ese tema de la ayuda canina en el tema de detención de drogas. Se ha llegado a utilizar en alguna fiesta, ¿no? Se ha utilizado en algunas fiestas. Hemos contado, creo que es de Villanueva la patrulla que viene, la hemos solicitado en varias ocasiones, y queremos ver cómo podamos dotar nosotros y tener nosotros aquí algo que sea nuestro para sobre todo ahora que está un poco más
no sé si más que antes, pero sí esa problemática, está creciendo más esa problemática, y es muy importante que crezca y que se oiga y que los jóvenes sepan que ese no es el camino, ¿no? ¿Y cuál es la propuesta que se lanza desde Somos Villafranca para la juventud, para apartar de ese mal camino? Pues lo primero es la creación del Consejo Local de Juventud. Los jóvenes tienen que estar en todo, la participación de la sociedad en general, y para eso tienen que tener un órgano en el que se les escuche, no solamente para lo que son la organización de fiestas y eventos, sino que sean activos a nivel deportivo, cultural, que nos cuenten sus problemas, que participen activamente en cualquier ámbito social de Villafranca en esos problemas. Y para eso, no solamente con ese consejo local, sino tenemos que tener un espacio, sobre todo para los chicos ya a partir de 14 años, porque en Villafranca, por desgracia, no tenemos ningún espacio para que esos jóvenes tengan una alternativa de ocio diferente a lo que es hacer un botellón o irse al parque público, sino que tengan un sitio en los que ellos se puedan reunir, que tengan su música, que tengan lo que ellos nos están demandando, ¿no? Y es algo en lo que también vamos a trabajar, y mucho, ¿no? Es verdad que el Centro Joven está haciendo, y con Propefame ha hecho muchos programas, queremos seguir incentivando esos programas, pero además que en ámbito local los jóvenes se vean involucrados y sean ellos los que creen esos mismos proyectos ya, ¿no? Y nos demanden y nos digan qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, incluso que ellos sean los que gestionen esos espacios, ¿no? Pero habéis tenido en la mano en estos 4 años la posibilidad de crearlo, ¿no? Ese Consejo de la Juventud. Sí, ha habido posibilidad de crearlo. Probablemente hemos fallado en el tema de juventud mucho. Hemos estado muy pendientes y muy al lado de Amadrovis, por ejemplo, en esas campañas que hacen de detención, no solamente de consumo de droga o alcohol o juegos, ¿no? Los chicos jóvenes que estábamos metidos en el tema de juegos. Hemos hecho muchas campañas con ellos de ese tema, hemos trabajado muy a mano, pero a lo mejor nos ha faltado saber llegar a ellos, ¿no? Que los jóvenes no son solo fiestas, que no demandan solo fiestas, que demandan muchas otras cosas. Aquí trabajábamos mucho con la Asociación El Canal, que es un grupo de jóvenes muy inquietos a nivel cultural, y queremos que Villafranca sea un referente de jóvenes así, de jóvenes que se nos siguen acercando, siguen llegando. A mí me llegaron muchas propuestas a nivel como concejal de cultura, pero que se acerquen a ese consejo local, que sean ellos los que lo lleven, los que lo promuevan, y que sean parte activa de la sociedad de Villafranca, que es lo que pretendemos. Una juventud que me imagino que también estará preocupada por el empleo, ¿no? Por su formación, evidentemente, pero por retomar a sus localidades de origen para intentar trabajar y desarrollar su vida, ¿no? Es algo que también nos preocupa. El joven tenemos que lograr que el joven de Villafranca, el que se forma, y hay muchos jóvenes muy bien formados en Villafranca, que no tengan que irse de Villafranca para buscar una salida laboral o empresarial. Hay jóvenes que ahora están apostando por crear sus propias empresas, y eso es una satisfacción enorme que haya esa posibilidad de que se implanten aquí. Pero yo hace varios días hablaba con un joven que ha puesto todos sus ahorros, los ahorros de su familia, para crear una empresa. Y ahora pues tiene muchos problemas burocráticos, no ya con el Ayuntamiento de Villafranca, que se le ha facilitado todo lo que ha podido, pero es verdad que pues se le dan ayuda a la creación de empleo, pero es que la ayuda de creación de empleo le llega a los 9 meses. Mientras tanto, de su bolsillo ha tenido que pagar esos sueldos, esos seguros sociales. Eso hay que cambiarlo. Y que el joven que quiera emprender tenga facilidades para emprender. Pues habrá que ver lo que es las rebajas fiscales para esos chicos en la medida de los impuestos que son competencia municipal, para que puedan emprender ellos y ser emprendedores. Y el que no, pues la creación de empresas es importantísimo para que haya un nivel de empleo para esos jóvenes que no se vayan. La necesidad de vivienda, importantísima, para que los jóvenes puedan tener su casa aquí y no tengan que depender de la vivienda familiar hasta los 30 o 30 y pico años, ¿no? Son propuestas que no dependen solo del gobierno municipal, y tenemos que seguir haciendo hincapié mucho en la Junta de Extremadura, para que, ya que dimos el primer paso de dar lo que era terreno público a la Junta de Extremadura para apoyar esa iniciativa de construcción de vivienda, que eso al final sea también una realidad, ¿no? Claro que están en esa grande infraestructura que se pueden anunciar o prometer, que lógicamente no está en manos exclusivamente de los ayuntamientos, ¿no? No, ni mucho menos. Pero creo que debemos seguir haciendo el esfuerzo ante todo. Yo se lo pedí muchas veces al Grupo Socialista en estos 4 años, que hubiera un apoyo real a esas iniciativas, que nos dejemos de colores, que todos, y yo realmente creo que todo lo que queremos es el bienestar de Villafranca y de sus ciudadanos, y para eso tenemos que estar unidos,
Para eso tenemos que estar unidos y seguir luchando ante el gobierno central, al gobierno provincial o al gobierno de la Junta, para que Villafranca tenga en realidad ya esas infraestructuras funcionando y ese apoyo a los jóvenes, a los emprendedores, a todos los colectivos que lo necesitan. Ha mencionado la burocracia, ¿no? La burocracia que, bueno, seguimos enfrentándonos a ella, Isabel. Es verdad que ha habido una reforma importante de la Junta de Extremadura para la instalación de empresas, que ha creado un sistema que reduce considerablemente para las empresas que tenían que ir antes a distintos organismos de la Junta para la instalación. Es verdad que eso se ha mejorado, se puede mejorar mucho más, pero se ha mejorado. Y luego, a nivel municipal, tenemos que ser mucho más ágiles. Es decir, cuando alguien quiere emprender, quiere poner una empresa o quiere crear, como hay particulares que tienen suelo y quieren hacer viviendas, tenemos que ser mucho más ágiles a la hora de que obtengan esa licencia de obra, esa licencia de primera ocupación, y eso es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, que los técnicos lógicamente lo están haciendo, pero hay que estar mucho más al quite de las necesidades de los ciudadanos de Villafranca en las competencias municipales y reforzar esos servicios para que ese trabajo sea mucho más ágil. Nos daba la sensación que la gestión telemática de alguna que otra historia que tuviera que hacer uno, parece que iba a aligerar esta cuestión, cosa que no hemos visto de cara al público, los ciudadanos, ¿no? Hay una nueva web municipal, que es verdad que hay muchas trámites que se pueden hacer que antes no se podían, como los pagos de tasa, de inscripción a cursos, de inscripción a temas deportivos, pero hay que mejorarlo, claro que hay que mejorarlo. Por eso te decía que era muy importante también tener esa oficina de atención al público abierta, para que cualquiera, porque hay mucha gente que es que no sabe. O sea, estamos hablando de plataformas digitales muy importantes, pero es que hay gente que no sabe acceder o que no quiere simplemente acceder. Y hay que facilitar que ese que no sabe o que no quiere tenga una alternativa, pero una alternativa cercana, real y rápida, eficaz. Y eso es algo que tenemos que dotar y mejorar. Ver que hay gente ahora, hay gente mayores. A mí me ha llegado gente a rellenar documentos que no sabían. Y bueno, a mí no me importa, yo te lo relleno. Entonces, tenemos que llegar a esa gente, pero no porque se lo rellene yo, sino porque hay una oficina real dedicada a que esa persona tenga su certificado digital o tenga su acceso en papel si lo quiere, porque no quiere tener o no puede tener ese acceso, ¿no? Estamos acostumbrados a quejarnos, a decir ahí cuando nos toca en el bolsillo. ¿Por eso todos prometéis rebajas de impuestos? A ver, vamos a ser sensatos. Villafranca es un pueblo con los habitantes que tiene, pero con servicios, infraestructuras muy importantes y que necesitan un mantenimiento muy importante. Si nuestro presupuesto municipal, creo que estamos en torno a los 13.000 millones, casi 8 son de sueldos. Por tanto, si tenemos tantos sueldos, porque tenemos muchas infraestructuras y por tanto hay que cubrirlo con mucho personal, esas infraestructuras. No podemos hacer rebajas de impuestos importantes. Se han hecho y se van a seguir haciendo, pero hay que ser consecuente con que la rebaja no puede suponer una merma de los servicios del ciudadano. Por tanto, tenemos que ahorrar de otra forma. Tenemos que ser más sensatos a la hora de hacer compras o de hacer inversiones y gestionar. Yo se lo digo muchas veces a los míos, vamos a pensar que estamos en nuestra casa y que el presupuesto que tenemos es el que tenemos. Y no se puede tirar, no se puede derrochar, pero a lo mejor con el mismo presupuesto podemos hacer lo mismo si somos sensatos en las compras o somos sensatos en algunos servicios, optimizar los recursos materiales y humanos que tenemos. Y si logramos eso, sí lograremos poder bajar algo más los impuestos, que como te he dicho, si han bajado, se pretenden bajar algo más. Por ejemplo, el tema de agricultores, que están teniendo muchísimos problemas con el tema de la sequía. Pues habrá que ver la presión fiscal que tienen, en la que nos toca al ayuntamiento, para rebajarle un poco pues esos servicios, ¿no? O esa tasa o esos precios públicos que cobramos. Pero ya te digo, desde los pies en los suelos y la realidad que tenemos. Claro, porque habláis de esas bonificaciones fiscales a agricultores y ganaderos, que cada vez hay menos. Efectivamente. Sin embargo, el sector de autónomos no es algo que competa a vosotros. A ver, nosotros en autónomos ya que también se quejan, ¿eh? Sí, en autónomos es algo que tenemos menos competencias, es decir, las competencias que teníamos cuando, por ejemplo, la pandemia, nosotros pusimos un fondo importantísimo de dinero para ayudar a la pequeña empresa, sobre todo aquellas empresas que se habían visto cerradas sus puertas. Hubo muchísimas bonificaciones y exención de pagos
por ejemplo, de vía, cuando es la instalación de mesas en vías públicas, a todo lo que eran servicios municipales o edificios municipales que tenían, por ejemplo, cafeterías, pero también a todos los demás que estuvieron en la calle, ¿no? Y se dotó de muchísimo dinero con ayudas directas al empresario en esa época de pandemia que vieron cerrados sus negocios. Ahora, en lo que son competencia municipal tenemos muy poca. Es decir, nosotros no cobramos el autónomo, no cobremos en la posibilidad de lo que tenemos. Lo que estamos haciendo es reforzar mediante subvenciones pues al comercio, a la empresa. Por ejemplo, el tema de las mejoras en terrazas son subvenciones que damos a la Cámara de Comercio y están gestionando ese tema. O desde la propia dinamizadora empresarial que tenemos se están solicitando y obteniendo muchísimas subvenciones que a su vez revierten en esa empresa, en ese comercio de Villafranca, y es lo que vamos a seguir trabajando. Si he querido entender bien, 8 millones de euros son en sueldos de los 13 millones más o menos del ayuntamiento. Pasaría, por lo tanto, pregunto, ¿no?, por la privatización de ciertos servicios, o como vosotros lo habéis llamado, la cesión del servicio de limpieza, que no lo llamáis privatización, ¿no? No es una privatización. Nosotros tenemos, como sabes, hay zonas que todavía seguimos haciendo nosotros para dar esa empleabilidad también a la gente que lo necesita, pero entendíamos que era un servicio que nos costaba muchísimo dinero, y que no se estaba prestando quizás de la forma más adecuada. Ahora hemos comprobado que no solamente hemos rebajado el coste de ese servicio con esa licitación pública a esa empresa, sino que ha mejorado considerablemente el servicio que se le presta al ciudadano. Ahora mismo no estamos pensando en gestionar, que otra empresa privada gestione ningún otro servicio, pero ya digo que en ese caso en concreto es que se ha optimizado mucho el servicio, se ha mejorado, y esa empleabilidad además sigue estando ahí, y además con gente que tiene más difícil el acceso al empleo, como son en este caso con un centro especial de empleo, ¿no? Está funcionando y por tanto entendemos que ha sido una buena medida para Villafranca. Por lo tanto, no se considera privatización. No, ni mucho menos. Licitación de un servicio. Efectivamente. Como iba a ser Controvídeo, ¿no? Controvídeo, ahora mismo, lo que, como te he comentado, o en su día, así. En su día se iba. No era una privatización, no era ni una privatización ni una cesión del servicio total. Ahí lo que nos estaban pidiendo era la instalación de una formación profesional por una empresa, y lo que nos pedían eran distintos espacios dentro de Trovidio, que es enorme, para dar esas clases. Es decir, no era una privatización, no era una cesión total de la instalación de Trovidio, que además es algo de lo que yo siempre he estado en contra. Yo además siempre he dicho que estoy en contra de que haya una cesión total del espacio de Trovidio a cualquier empresa, porque entendía que ahí hay muchos servicios municipales que pueden beneficiarse y que el pueblo de Villafranca tiene que beneficiarse. Ahora, como te he comentado, con el vivero de empresas, los empresarios tienen ahí su sitio y muchos otros más que se van a ir dotando, ¿no? Pero es verdad que yo pedía unas aulas y eso podía ser sensato que se le diera ese espacio, se utilizara sobre todo porque recaía una formación profesional en Villafranca, que iba a suponer una creación de empleo y sobre todo de lo que era la gama educativa, ampliar esa gama educativa que ya es importante que tenemos en Villafranca, ampliarla algo más. Era beneficioso para nuestros jóvenes y creíamos en eso. Al final pues no se dio a un acuerdo y por eso se aparcó ese proyecto, simplemente por eso. Hemos hablado de la ampliación que no ha sido posible de momento en estos 4 años del polígono, pero vosotros en vuestro programa, creo, en vuestras medidas, la ampliación de 500.000 metros cuadrados. Sí. Y gestionar uso industrial en 80.000 metros cuadrados. Efectivamente. ¿Hay terreno? Ahora mismo hay muy poco terreno municipal, pero por ejemplo ese de 80.000 metros creo que son que dices, eso es un terreno que no se ha podido hacer nada porque estaba en un pleito de contencioso administrativo. El pleito no ha finalizado del todo, hay una sentencia pero no entra en el fondo del asunto, y era de una empresa que tenía que urbanizar ahí y construir. Finalmente la empresa considera que no le interesa y construir, de hecho se ha ido de Extremadura, y lo que quiere hacer es llegar a algún tipo de acuerdo con otra empresa. Parece ser que había 2 interesadas en que sean ellos los que asuman ese compromiso que había con el ayuntamiento de urbanizar y de crear ahí esa empresa. Por tanto, en esas conversaciones se está, y aparte de esos 80.000 metros creo que hay
hay algunos espacios más, porque nosotros cuando compramos o adquirimos Trovidio para Villafranca, había un suelo dotacional que hemos podido cambiar a otros terrenos y por tanto se puede ampliar algo más todavía el tema empresarial. De nuevo el mercado de abasto llega al programa, ¿no? El mercado de abasto es algo que yo creo que todos los grupos políticos entendemos que es necesario hacer algo. Nosotros al inicio de nuestra legislatura hubo una empresa que en principio estaba interesada en hacer lo que era un supermercado central. Iban a poner o instalarse allí sin intentar hacer competencia a lo que son los comercios tradicionales que allí existían. Iba a ser una línea en seco, es decir, no iban a vender pescado ni carne para que fueran los demás. Al final ellos echaron sus cuentas y entendían que no les salía, que si solamente vendían productos en seco, pues no les salían las cuentas. Pero algo hay que hacer, es decir, se ha hecho una mejora, se ha hecho una inversión importante en el mercado de abasto durante estos 4 años, muchísima publicidad, muchísima dotación allí, pero está claro que hay que invertir en otro tipo de negocio y que no solamente pueden estar los que ahora mismo están instalados, sino que otros sectores incluso. El problema que tenemos es que todos lo que quieren es una salida a la calle, y salida a la calle no hay. Nosotros no tendríamos inconveniente alguno en que se abriera mañana y tarde, para que hubiera esa mayor afluencia de público que ahora no hay, y pensar en otras alternativas, pues incluso de hostelería, que pudieran abrir también mañana y tarde y fueran más enriquecedoras, como están haciendo muchas plazas de España, de abasto de España e incluso de fuera de España, ¿no? Que están mezclando un poco la gastronomía con comer en directo allí el plato que fuera. Y habrá que darle vueltas a eso, porque es un sitio excepcional el que tiene la Plaza Abasto y hay que dotarlo de otras empresas allí. Claro, y quiero pensar que según se va jubilando el personal de los puestos, no va ocupándose eso. Tenemos algunas peticiones ahora mismo sobre la mesa para acceder a algunos puestos, pero es minoritario, es verdad que es minoritario, por eso hay que hacerlo más atractivo. Nosotros le hablamos a algunos de ellos también de que abrieran mañana y tarde, para que la gente pudiera acercarse, porque hay mucha gente que por razones laborales no puede ir en horario a la Plaza Abasto. Pero es algo que finalmente no ha sido respaldado por las personas que están allí vendiendo y por tanto habrá que buscar otras alternativas. Una curiosidad, ¿qué son los cheques guardería? Los cheques guardería son, también habrá que verlo, dotar, es decir, a nivel estatal ya tienen una bonificación los padres por los gastos de guardería que tengan. Tienen que cumplir una serie de requisitos y se les está haciendo unas deducciones en sus declaraciones de la renta. Nosotros tenemos que intentar, de alguna manera, con ese cheque guardería, que primero que es la natalidad, es importantísimo, pero es que además tenemos un problema. En Villafranca hay muchas empresas de guardería, empresas privadas de guardería, que lógicamente ven reducido por esa disminución de la natalidad a los críos, pero además porque si finalmente se pone en marcha el tema de la escolarización a partir de los 2 años, se van a quedar con una franja de edad muy corta. Entonces lo que hay que potenciar también a esas empresas para que no desaparezcan. Nosotros hablamos del cheque guardería, pero hablamos también incluso de hacer, por ejemplo, el tema de las ludotecas rurales, que lo tenemos dotado a nivel municipal por la Junta de Extremadura y otras instituciones públicas, que vaya realmente a estas empresas. Porque si nosotros como ayuntamiento gestionamos la ludoteca o gestionamos esos campamentos de verano para los pequeños, estas familias, estas empresas se quedan sin personal. Cuando nosotros nos hemos reunido con ellos, por ejemplo, lo que nos piden es que los campamentos de verano que se hacen municipales no abarquen hasta cierta edad. Creo que es hasta los 6 años, de 6 años hacia abajo, que no lo abarquemos para que ellos puedan subsistir durante los meses de verano también con esos críos, ¿no? Entonces hay que ayudar a esas empresas y hay que también ayudar a la natalidad, apoyando a que los padres también lleven a los niños, tengan más facilidad, más posibilidades económicas también de seguir trabajando y llevando a sus niños a sus centros. Entonces la propuesta del cheque guardería, a fin de cuentas, sería con destino a apoyar a esa natalidad y apoyar a que esos críos vayan a esas empresas también privadas, que son empresas de Villafranca, que están apostando por seguir con además creando empleo en esas, para facilitar ese acceso. Habrá que ver si la dotación la hacemos directamente a esas empresas
o la revertimos directamente en los padres para que apoyen y vayan luego a esas guarderías a proponéis un parking público, ¿no? Público-privado. Con eso estamos ya también. ¿Puede quedar en agua de borraja como esa gran avenida que iba a interconectar o no? No te digo por qué, porque ya estamos hablando con varias personas que tienen espacios en lugares que nos interesan a todos, porque son céntricos, para la adquisición o permuta por otros terrenos, como te digo, en zonas centro. Lo que vamos a ver y lo que estamos proponiendo o viendo con nuestros técnicos que ya están estudiándolo es cuánto le costaría a Villafranca asumirlo, o si nos es más factible que esa empresa privada sea la que gestione, como por ejemplo pasa en Almendralejo o en muchas ciudades, es el parking público. Ahora mismo hay en estudio serio 3 lugares importantes de Villafranca y alguno tiene que salir sí o sí, porque hay una necesidad real de estacionamiento, sobre todo en la zona centro. Lo que veremos ya, como digo, es con las cuentas sobre la mesa, ver qué interesa más, si es que sea directamente el ayuntamiento o sea esa empresa la que su propio terreno lo gestione y lo haga de esa forma. Ese sería un proyecto, lógicamente, de la próxima legislatura. Efectivamente. Ya estamos, como te digo, nosotros ya hemos hablado directamente con esos propietarios, porque ya han venido a la alcaldía a ofertarlo, y lógicamente si nosotros continuáramos este proyecto es algo que se podía hacer además en breve. Decía Carmen Romero ayer en manifestaciones ante la prensa que no hay negociaciones contigo. A ver, yo lo he dicho y lo seguiré diciendo. Yo creo que hay que esperar hasta el día 28 a ver qué dicen las urnas. Ella dice que no hay negociaciones y que creo que ¿Qué va a hacer con esos votos caso de que no se consiga? Yo cuando veamos los resultados que obtenemos el día 28, veremos los programas electorales que lleva cada uno y nos podemos hablar tanto con unos como con otros. Como te he dicho antes, somos un partido de centro y vamos a ver las propuestas que lleva cada uno y qué se negocia después. Ahora mismo, lógicamente, yo sé, porque además Carmen me ha pedido en varias ocasiones que me siente a negociar con ella, y creo que es que no es el momento, es que ni siquiera es el momento. Yo no sé qué expectativas de voto tienen cada uno. Yo, como siempre he dicho, salgo a ganar. Yo quiero salir a ganar y mi equipo sale a ganar. La mayoría absoluta son difíciles, claro que lo son, pero por eso digo que habrá que esperar el resultado de esas urnas, lo que Villafranca, los ciudadanos de Villafranca nos pida con el resultado de esas urnas, y luego ver los programas electorales de cada uno y que, pues, qué se pone sobre la mesa en cada caso, ¿no? Y luego ya veremos. ¿Cómo estáis de ánimo? Pues con mucho ánimo. Tenemos muchas ganas. Como te he comentado, ha sido una legislatura complicada, no complicadísima en muchos momentos, pero no hemos cesado el empeño de trabajar. Y ahora con muchas más ganas. ¿Por qué? Pues porque, como tú decías antes, tenemos en el programa electoral del 2019 cosas que no hemos podido hacer. Pero además tenemos en el del 23 aportaciones nuevas que queremos y que queremos además que podemos hacer. Y además lo hacemos con el conocimiento, ya que antes a lo mejor no teníamos el conocimiento que tenemos ahora, el asentamiento, y además sabemos que podemos hacerlo, que somos capaces de hacerlo y que hemos adquirido una experiencia que además hay que ponerla en valor. Y por tanto, con esa ilusión de saber que desde el primer día, no como nos pasó en el 2019, vamos a poder seguir trabajando con absoluta normalidad, porque el conocimiento y el bagaje ya nos lleva a ese momento, ¿no? Vas también en un puesto importante, destacado dentro de esa lista de Baselga, ¿no? Bueno, pues eso ha sido una decisión del partido a nivel regional. Yo no he pedido nada, absolutamente nada en ese aspecto. Ellos consideraron que había ciertas personas que podíamos tener o deberíamos tener ese lugar más importante en la lista de la Asamblea, y es una decisión que se dejó en manos, en este caso, de Fernando, y el que la ha confeccionado y el que ha decidido como Pero habrá contado con tu beneplácito, a ver, a ¿no? nosotros se nos llamó, no solamente a mí, se llamó a más personas de Villafranca. Finalmente decidimos que lo dejara, lo hiciera a la manera que él considerara que era más beneficioso, en este caso para los ciudadanos a nivel regional, y así lo ha hecho. ¿Puede una persona pensar que puede ser una salida para Isabel García Ramos de no conseguirse los resultados? Ni mucho menos. Ya lo aclaro y lo digo tajantemente. Si yo no trabajo para mi pueblo
en el lugar que el pueblo me quiera poner el día 28. No me voy a ir a la asamblea, ni tengo pensado ocupar ningún otro cargo público. Volveré a mi trabajo habitual, a mi despacho, que además es el trabajo del que he vivido 33 años, y en ningún caso es una salida de Villafranca, porque a mí lo que me emociona, lo que me interesa realmente es trabajar por mi pueblo. Llegaste a llevar al final, para ya finalizar, Isabel, a tribunales ese mantra de estáis siempre en los juzgados, estáis siempre en el campo, estáis siempre en los juzgados, estáis siempre en el campo. Yo creo que si algo ha tenido de difícil también esta legislatura es eso. Nosotros creo que fue en el primer pleno ya cuando nos denunciaron, nos demandaron pasado el primer pleno. Yo he sufrido tres demandas, una denuncia penal y 2 demandas contenciosas administrativas, yo entiendo que sin razón ninguna, ni argumento ninguno. De hecho, los tribunales en las 3 ocasiones nos han dado la razón. Pero no es fácil verse, sobre todo, a mí a lo mejor la gente me decía, te puede costar a ti menos que a otros porque sabes lo que es un juzgado, sabes. Sí, pero no es fácil, sobre todo verte denunciada en un tema penal por delito, cuando tú no habías cometido absolutamente nada. Y cuando se le toma declaración a la persona que me denuncia, lo hace de una forma absolutamente titubeante, sin saber qué estaba diciendo. Entonces, cuando alguien denuncia con argumentos o considera que los tiene, luego la justicia te da la razón o no, pues manténlo hasta el final. Pero cuando a ti te toma declaración, en este caso una jueza, como denunciante, porque nos están imputando a 2 personas unos delitos y no saben ni siquiera responder o avalar tu denuncia, me parece a mí que era más una caza de brujas contra nosotros o un quitarnos del medio que otra cosa. Pero no lo logró. Porque, lógicamente, a mí si algo me avala es que si alguien me pone una zancadilla, yo voy a saltar más alto. Y es lo que hemos hecho esta legislatura. Hasta en el pleno de investidura, ¿no? Que siguieron diciendo, en el mío ya me refiero, que al día siguiente volvían a denunciarlo. O sea, yo creo que se puede hacer oposición de una forma más sensata y más acorde con lo que la población quiere y, lógicamente, más civilizada de la que se nos ha hecho a nosotros, y ha sido muy, muy difícil, pero aquí estamos y aquí hemos seguido. Isabel, gracias. Imagino que habrá un bastón de mando como Dios manda el 17 de junio, ¿no? Sí, algo habrá. Pues, lógicamente, como siempre hacemos nuestros invitados en el cierre, son tu micrófono y este es tu tiempo. Bueno, pues primero daros las gracias por invitarme este rato a explicarme y a explicar un poco de las propuestas que llevamos desde Ciudadanos Somos Villafranca. Pedirle al pueblo de Villafranca que vote lo que considere que es mejor para el pueblo de Villafranca, que considere lo que se ha hecho, lo que se puede hacer por cada uno de nosotros, al resto de personas que encabezan las distintas candidaturas, que sigan trabajando por Villafranca, que estos días sea una campaña limpia, que sepamos llegar al pueblo y que si algún día estamos en el sitio que estemos, si somos oposición o somos gobierno, que no se nos vaya de la cabeza el afán que tenemos o deberíamos tener porque Villafranca sea un pueblo cada vez mejor. Así que yo no voy a pedir el voto para mí, voy a pedir que cada uno reflexione y que, como digo, que vote lo que considere mejor. Isabel Díaz en control de sonido, gracias Isabel de nuevo. Isabel García Ramos, candidata número 1 Somos Villafranca Ciudadanos. Isabel Díaz en control de sonido, gracias Isabel. Hacemos una pequeña parada, titulares y el resto del informativo.